¿Mm? Buenos días, Queridos queridos hermanos, hermanos, queridas queridas hermanas hermanas que que siguen siguen esta esta transmisión. transmisión. Vamos a Vamos a iniciar en esta iniciar en esta mañana del mañana Viernes del Viernes Santo Santo con con la la meditación del Via meditación del Via Crucis. Crucis. La La meditación del Via meditación del Via Crucis es un Crucis es un ejercicio que nos ejercicio que nos ayuda ayuda a a recorrer el recorrer el camino de la camino de la cruz con cruz con Jesús. Jesús. Vamos Vamos pues pues a a hacer este hacer este ejercicio, ejercicio, pero te pero invito te a invito a que que también también pensemos pensemos desde este desde lugar este donde lo lugar donde estamos lo estamos realizando realizando para para todos todos ustedes, ustedes, en hacerlo con una hacerlo con mirada una mirada contemplativa como la contemplativa de como la de Conchita, Conchita, que que ellas ellas nos nos ayuden a ayuden a recorrer recorrer estos estos misterios de nuestra misterios de nuestra salvación. salvación. En el nombre En del el nombre del Padre, y del Padre, y Hijo, y del del Hijo, y del Espíritu Espíritu Santo, Santo, te te pedimos, pedimos, Padre, la Padre, la gracia de gracia de ser ser dóciles a la dóciles a acción de la tu acción de tu Espíritu Espíritu Santo Santo para para recorrer con recorrer Jesús con el Jesús camino el de la camino de la cruz, cruz, para para poder contemplar contemplar en cada una de cada estas una de estas estaciones el estaciones el misterio de su misterio de amor su amor, y para poder para poder ofrecerlo, ofrecernos junto ofrecernos con Él, junto con Él, para hacer para hacer una ofrenda una ofrenda agradable agradable, en este día, una ofrenda agradable de nuestra vida, una ofrenda agradable de nuestras cruces que vivimos cada día. Que con la cruz de Jesús te ofrezcamos también nuestras cruces, las cruces de nuestra humanidad, las cruces de nuestro mundo, especialmente en estos tiempos de contingencia, en estos tiempos de pandemia, las cruces de nuestros hermanos que sufren a causa de la enfermedad, del desempleo, de la incertidumbre, del temor. Que unidos a la cruz de Jesús, nuestras cruces adquieran un valor salvífico y que sea tu gloria. Primera estación, Jesús es condenado. Al inicio de cada estación diremos la siguiente ejaculatoria. Te adoramos, oh Cristo, y decimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato había declarado, no encuentro en él ni delito, y sin embargo, a los pocos minutos daba la sentencia. La expresa no con palabras, sino con un gesto helador. Se los entregó para que hicieran con él lo que quisieran. Antes de ser condenado por Pilato y por los gritos de la multitud, Jesús ya había sido condenado por la traición de un amigo, por el sueño, por el abandono y la negación de los otros. El que no había venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo, es condenado por todos. Que había venido a ser Emanuel, el Dios con nosotros, es quitado del medio de una manera brutal. Fuera, fuera, crucifícalo. Actualidad. Dicto de condena, pronóstico reservado, operación, aplicación de rayos, de quimioterapia, desgraciadamente una metástasis. Sobre todo los condenados a muerte, en la plenitud de sus energías, en el apogeo de su juventud, en el amanecer de un brillante porvenir. Aquellos que son despedidos, que quedan sin trabajo. Aquel grupo de peones en una mañana de niebla en el muelle de un puerto, después de una larga espera silenciosa. Los otros, los excluidos,
que han estado cabizbajos como aplastados bajo el peso del abatimiento, de la desilusión, de la humillación. Todos aquellos que, culpables o inocentes, escuchan al juez de un tribunal que da la sentencia condenatoria. Corresponde nuestras condenas, nuestros juicios duros inapelables, las sentencias que pronunciamos con tanta facilidad y rapidez, las clasificaciones fáciles, nuestra manera expedita de liquidar poniéndole encima una etiqueta superficial, posible de eliminar a quien molesta, la animosidad que pone a descubrir y denunciar los defectos de los otros. Señor, hazme hermanos, ajusticiándoles con veredictos de condena o de descrédito. No elimino a nadie más que a ti, el justo. Jesús, Salvador de los hombres. Diremos también la ejaculatoria: Madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Segunda estación. Cargando su cruz, salió hacia el Calvario. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Marco. Los eruditos no están de acuerdo acerca de la forma de la cruz de Jesús. Discusiones académicas. No importa la forma de aquel instrumento que molía la espalda ya aradas por los golpes de la flagelación. La cruz no es más que el signo exterior del corazón. Sobre aquel cuerpo martirizado se amontonan efectivamente los dolores, las angustias, las penas de todos los hombres. Los sufrimientos de la humanidad entera forman grumos de sangre en su corazón. Sobre su cruz cae el peso insoportable de la cruz de millones de criaturas. Su cuerpo se convierte en el continente sin fronteras del dolor humano. Ningún sufrimiento es extraño a aquella cruz. Por eso es tan pesada la cruz de Cristo. Ahí tienen al hombre. Ahí está el hombre que carga sobre sí el sufrimiento de todos nosotros, sus hermanos. La cruz es el signo, el sacramento del sufrimiento de los hombres que Dios hace, que Dios pone sobre sus espaldas. La cruz es el choque tremendo del dolor humano que va a estrellarse sobre el corazón de Dios. Cristo se posee también en este momento de su sufrimiento. Y ahora camina tambaleándose. Ahí tienen al hombre. Ahí está el que carga, soporta, lleva nuestras angustias. En nuestra actualidad, todos aquellos sobre los que cae de improviso la cruz, precisamente aquella que no esperaban, aquella que viene a echar por tierra sus sueños, a tratar sus proyectos, a devastar sus más legítimas aspiraciones, a demoler sus esperanzas. Una desgracia cruel, fulminante, la pérdida de una persona indispensable para la familia. Una noticia que te deja sin respiración, a pesar de que te la han comunicado con todas las cautelas.
el hijo arrestado y aparece el nombre, la fotografía en los periódicos. Una enfermedad que extiende una sombra de incertidumbre sobre el porvenir. Nuestra corresponsabilidad. Las lamentaciones por aquella cruz que no nos gusta. La dramatización de un pequeño incidente, de una incomprensión, de un insignificante fastidio, de una desgracia sufrida, la incapacidad de sufrir en silencio. La obstinación por hacer valer mis razones en cuestiones banales. La negativa a aceptar serenamente aquella humillación, aquel trato que no me merecía. Señor, te lo pido, no te preocupes de mis lamentos, no tomes en serio mis estúpidas exageraciones cuando hay una cruz a la vista. Hazme consciente de que cada cruz rechazada es un peso que cae sobre tus espaldas. Convénceme de que no es posible seguirte hasta el Calvario como un turista, con las espaldas libres, sin peso. Me quedo inexorablemente parado, clavado en mi mediocridad. Contigo solo se puede caminar, agarrado firmemente de aquel tosco madero que nunca es bello de mirar. Madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Jesús, Salvador de los hombres. Tercera estación, Jesús cae bajo el peso de la cruz. Llevaba sobre sí los pecados de todos. No importa que el Evangelio no recoja las tres caídas, que solamente encuentren eco en la tradición y en la fantasía popular. Pueden ser más que verosímiles a vista de las circunstancias. Después de aquella noche terrible, Jesús está completamente extenuado, en el límite de su resistencia, sin fuerzas, deshecho, destruido. No puede seguir caminando. Cada vez más farragosamente, tropezando penosamente. Su espalda es ágil como la mía, como la tuya, como la de todos los hombres. Y el peso termina por hundirlo. Despreciable y deshecho de los hombres, de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se quita el rostro. En esta caída me parece que puede subrayar sobre todo la soledad del condenado. Rodeado por soldados que le azusan, por una multitud que grita, Cristo está trágicamente solo. Solo para soportar el dolor del mundo. Solo para llevar el pecado del hombre. Esta soledad aplasta a Cristo contra el suelo de la cruz. Me asombré de que no hubiera quien me apoyase, escribe Isaías. En la actualidad, el drama de la soledad de los viejos, a quienes se considera como estorbos y marginados de nuestra civilización del bienestar, los que se consideran una carga.
las personas que son rechazadas y despreciadas como inútiles, los que no son como los demás, los excluidos, los marginados, las víctimas de los racismos, de piel, ideologías políticas, confesiones religiosas. El pobre hombre ya reducido a chatarra, que ha salido de la cárcel y ve que se ve el vacío a su alrededor, incluso en el círculo familiar. Las personas bien huyen de él como de un apestado. El hombre viejo que encuentro hecho un ovillo en un banco en una fría mañana de otoño, mientras mastica su propia amargura, la mirada ausente, cargado de tristeza. El desconocido marca el número del teléfono de la esperanza, así, sin un motivo al parecer, solo para oír una voz con timbre de humanidad. Mujer que va buscando algo en medio del gentío de la ciudad y se lamenta: siento que mi alma explota, solamente veo rostros que no me miran. La esposa que confiesa: a la noche comemos pan y silencio. La viuda que expresa su ilimitada desolación: no tengo amigos y espero. La madre soltera que pide ayuda y solamente encuentra el precio general. Nuestra corresponsabilidad a nivel personal, cuando por los motivos más variados y mezquinos no aceptamos a ciertas personas, cuando aislamos a alguno a causa de nuestros prejuicios, cuando negamos la limosna de un poco de nuestro tiempo, quisiera contarnos la letanía de las propias desgracias. Nuestras negaciones a escuchar, a comprender. A nivel comunitario, las crisis de rechazo como si fuesen cuerpos extraños, de alguna mano menos simpático. Ciertos climas de desconfianza y frialdad. Ciertas distancias manifestadas sobre todo frente a aquellos que se encuentran en dificultades. Señor, cuando levantes el rostro extraviado después de tu caída, quiero que puedas acogerte a mi mirada cargada de compasiva participación amorosa. Hazme atento y presente a las innumerables criaturas que atraviesan el túnel de la soledad. Que mi mano esté siempre dispuesta a expresar el gesto de la amistad, sin caer jamás en la tentación de rechazo o de indiferencia. Jesús, Salvador de los hombres, Madre de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Cuarta estación, el encuentro con la madre. Una espada traspasará tu alma. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Esta vez se da un encuentro verdadero. Se había dado un encuentro fallido en los primeros tiempos de la vida pública. Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó.
¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora la situación, no hay peligro de molestar. La multitud ahora le rodea, que lo estruja, que lo acosa, es de otra clase. Finalmente hay lugar y tiempo también para la madre. A lo largo de la vía dolorosa, ya no hay gente que reivindique el derecho a los primeros puestos. Basta una mirada y quizás en la de la madre se vislumbra una pregunta dramática pero muy natural. ¿Dónde están? ¿Te han abandonado? Sí, ¿dónde están? ¿Dónde ha ido a parar el primer núcleo de la iglesia militante, vencido ya en la primera pelea contra el sueño, en el huerto de los olivos? ¿Y el primer papa? ¿Y los primeros obispos? ¿Y la multitud que quería hacerlo rey? ¿Y los ciegos? ¿Y los leprosos? ¿Los ligados? ¿Todos los enfermos curados? Paseando la mirada alrededor, él podía preguntar, ¿dónde están mi madre y mis hermanos? Mira, la madre está aquí. Ha sabido esperar después de aquel encuentro fallido, casi rechazado. Una larga y oscura espera de silencio, de discreción, de renuncia. Bienaventurados los pobres. María ha renunciado a todo, también a los derechos de la sangre sobre su hijo. Voluntariamente se ha dejado empobrecer de su hijo. Le ha sido expropiado por los otros. Le ha dejado completamente libre para la misión que le había confiado el Padre. Y durante toda la vida pública de Jesús, prácticamente ha desaparecido de la escena. Ahora reaparece en el camino del Calvario para descubrir, para vivir la última consecuencia de su sí inicial. A lo largo de la vía dolorosa, la Virgen ha encontrado al Hijo para asegurarle que podía contar con aquel sí. En medio del torbellino de los no, del rechazo, perdura siempre aquel sí de la aceptación, de la disponibilidad, de la colaboración. Y Cristo puede seguir su camino. Es más, ni siquiera se ha detenido. Actualidad. Esta estación nos sugiere el encuentro con un tipo particular de madres, aquellas para quienes el sí es tremendamente difícil. Quiero decir, las madres que tienen un hijo deforme en el cuerpo o disminuido psíquico. No hay nada que añadir, porque solamente el silencio logra respirar un dolor tan profundo y no aumentar el desgarro de ciertas situaciones imposibles. Corresponsabilidad. La Virgen sabe dónde encontrar a su hijo. A lo largo de la vida dolorosa, la salida es segura. Sin embargo, no siempre logra encontrarse con nosotros. No nos encuentra donde deberíamos estar. Somos especialistas del no ser, del no dar,
Somos muy hábiles para no dejarnos encontrar en las citas decisivas, para faltar a las citas más comprometidas. Yo soy aquel que no estoy nunca. ¿Cuántas citas hemos fallado durante nuestra vida en nuestro testimonio religioso? Citas con la santidad, con la historia, con la adoración, con la novedad, con el radicalismo evangélico, con la renovación. Nos emboscamos en una infinidad de senderos tortuosos, con tal de no recorrer el camino de la creencia absoluta, de la fidelidad total a nuestra vocación. Así nos hacemos responsables de demasiados encuentros fallidos a todos los niveles. Quedamos reducidos a personas mediocres, resignados viajantes de desilusiones. Señor, en medio de una multitud anónima, has sabido descubrir la presencia de tu madre, una presencia diversa de las demás, un encuentro hecho de discreción y de silencio, sin gestos exteriores. Ha bastado una mirada de mutua inteligencia, una repetida convergencia de voluntades, un intercambio del sí. También yo quiero dejarme encontrar por ti. Quiero estar en mi sitio, que tú me veas diverso, que no te desilusione demasiado, que no desilusione jamás las esperanzas de tus hermanos, que te buscan, que me buscan. Es Salvador de los hombres, Madre fuente de amor. Hazme sentir tu dolor para que yo contigo. Quinta estación. Simón Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cuando lo llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le Jesús. Simón de recuerdo ocasional que ha tenido la gran suerte de echarle una mano a Dios vacilante bajo un peso desproporcionado. Es verdad que el encargo no era apetitoso. Han tenido que requisarlo. Es un asunto del que se ocupan los militares. Y los soldados no acostumbraban a invitar con buenos modales. No se informan con cortesía. ¿Quién se debería? Agarran al primero que pasa por el lugar y que parece tener lo que se requiere para aquella necesidad. Y le imponen bruscamente. Jala, deprisa, ponte allí. Carga con aquel peso, pues de lo contrario, jamás llegaremos a la meta. Ese se nos muere por el camino. Venga, y deja de poner pegas. Sea como fuere, más que rompernos la cabeza adivinando lo que pasara y murmurase, Simón de Cirene, el mozo de cuerda vocación,
Es hermoso imaginar lo que habrá pensado Cristo de él. Cristo, Simón de Cirene, el mozo de cuerdo ocasional y mandado, adquiría una fisonomía precisa y esencial. El que me ayuda a llevar la cruz, un hombre que pone sus espaldas a mi disposición, nada más. Más allá de los defectos y de las cualidades, de las virtudes y de las villanías, de la honorabilidad o no honorabilidad, persona honesta poco recomendable a los ojos de Jesús Simón de Cirene, es ni más ni menos a que le ha prestado un poco de alivio. Actualidad. Un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, y padre desde aquel momento de una familia inmensa, fundador de una estirpe de estupendos mozos de cuerda, diseminados por los caminos del sufrimiento humano. La descendencia de Cirene, por fortuna, se ha multiplicado y alargado hasta hoy de una manera inverosímil. La pertenencia a esta familia se distingue por una característica común a todos sus miembros: la actitud de ayudar al hermano a llevar la cruz. No hace falta dar nombres, basta con el patriarca, un cierto Simón de Cirene, de profesión los infinitos sin nombre que alivian los sufrimientos de los otros, aquellos que aún teniendo ya demasiados dolores en casa, que pagan regularmente el precio del olvido de sí mismos, del propio tiempo, de los propios derechos, de los fastidios propios, de los propios medios limitados, para regalar a los otros una sonrisa, un respiro de consuelo, un brillo de esperanza. Los animosos que rompen los cercos del egoísmo, de la prudencia, para comprometerse en favor del débil, del indefenso, del oprimido. Los voluntarios que se interesan por los últimos, en quienes corresponsabilidad. Siempre que cedemos a la tentación de pasar de la cruz de los demás, fingimos no ver, ya hice demasiado, no me toca a mí. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Siempre poco grato, que llegue en el momento menos oportuno y no respeta las normas sociales, no anuncia su visita, altera nuestras costumbres. Señor, borra de mi vocabulario la expresión yo no tengo nada que ver. Y también aquella otra, ya hice demasiado. Cuando se trata de la cruz de un hermano, siempre tengo algo que ver con ella, desde el momento en que te concierne a ti. Cuando ya hice demasiado, me queda siempre por hacer lo más. Jesús Salvador de los hombres, Madre fuente de amor, sentir tu dolor para que llore contigo.
Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Hay en él hermosura que agrade. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu Santa Cruz redimiste. Lo vimos sin aspecto atrayente. Tampoco esta estación es del agrado de los historiadores. Hay quien quisiera quitar del viacrucis a esta mujer, cuyo gesto ha venido recogido en el Evangelio. Pretenderían echar de la narración de la pasión a esa intrusa misericordia, a esta abusona, que no puede presentar la entrada con el sello de la historia. Sin embargo, ay, si nos saltáramos esta estación, sería la descalificación de un mundo poblado de animales, equipados de razón y de un robusto corazón de piedra. Si Cristo a lo largo de la vida dolorosa no hubiera encontrado ni siquiera una persona capaz de cumplir el gesto de la Verónica, un pañuelo pasado furtivamente por un rostro deshecho por el cansancio y cubierto de sudor, sangre y salivazos, entonces en verdad nos avergonzaría ser humanos. Entonces deberíamos dirigirnos a geógrafos y astrónomos y científicos de distintas tendencias y decirles rotundamente: queridos e ilustres señores, habéis tenido una colosal equivocación al presentar la Tierra en la forma que la vemos en un mapa mundi. Corrijan su error. En realidad, Tierra tiene forma de jaula. Dentro hay dos clases de fieras: las que se arrojan ávidas sobre la presa y las que asisten impasibles al estrago. No. Por suerte existe esta mujer con su pañuelo. Todos la necesitamos para que se recuerde al menos una brizna de dignidad. Actualidad. Podemos decir que las pruebas de la existencia histórica de la Verónica no deben buscarse en el pasado, sino en el presente. También hoy, además de individuos de la raza de Simón de Cirene, hay gente de la familia de la Verónica. Son las personas que tienen el coraje de realizar un gesto que no resuelve nada, un gesto pequeño, insignificante, desproporcionado a la gravedad y complejidad de la situación. Y sin embargo, estos oscuros profesionales del gesto de nada son los que hacen creíble el término progreso. Ellos y ellas no tienen la pretensión de resolver los problemas globales, de afrontar las situaciones en sus implicaciones socioculturales, ni esperan que se invente una nueva estrategia de la misericordia. Se contentan simplemente con resolver el minúsculo problema de aquel sufrimiento que está ahí, ante su vista y del que nadie se preocupa. Corresponsabilidad. Demasiadas discusiones académicas. Una cierta problemática complaciente y complicada, pero que jamás se traduce en un compromiso concreto de sacrificio y renuncia. La insistencia exasperada por pensar solo en nuestras cosas. Formulación de proyectos grandiosos e indiferencia. Jesús, Salvador de los hombres.
Madre fuente de amor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. El castigo redentor pesó sobre él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo de la miseria. Marco. Volvió otra vez. Encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Ahí está Simón de Cirene que le ayuda. Y sin embargo, cae de nuevo. Está acabado. Ya no puede más. En esta Cristo es empujado. Además de por sus padecimientos y su cansancio acumulado, también por nuestras recaídas, por nuestra voluntad adormecida, por nuestro entusiasmo, por nuestras fogosidades que poco a poco se han debilitado, apagado, casi petrificado, por nuestros ojos cargados que no logran ya descubrir horizontes suficientemente espaciosos, por nuestro pequeño cabotaje en los senegales de la mezquindad, por nuestro frecuentar las zonas de significancia. Cristo lleva el peso de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza. Cristo lleva el peso de nuestro pecado habitual. Actualidad. Intentemos desgranar el rocío de las miserias cotidianas de tanta gente. Los altercados de cada día. Los frecuentes escándalos del marido violento y borracho. Las acostumbradas desilusiones de quien busca desesperadamente trabajo. La habitual angustia por el hijo que frecuenta estas compañías equivocadas. Y la droga, desgraciadamente, es algo más que una sospecha preocupante. Las repetidas preocupaciones por el dinero que no alcanza. Las letras de siempre que vencen. Las diarias ocupaciones banales. Las acostumbradas infidelidades que hay que soportar en silencio. El trabajo inhumano de cada día en la cadena de montaje. Los monótonos, interminables kilómetros recorridos de noche y con niebla. Y el camionero tiene los nervios deshechos, los ojos que queman, y le parece estar perdido en el desierto. Las acostumbradas crisis de insomnio. Y dentro del tema de las recaídas, no olvidemos una plaga vergonzosa. Las frecuentes accidentes de trabajo. En todas partes, solamente en la construcción, mueren cada año miles de personas por caídas de los andamios. Corresponsabilidad. Nos viene por nuestra incapacidad de dar un sentido a las cosas ordinarias, que caracterizan nuestra existencia cotidiana y constituyen el test más convincente de la grandeza y de la fidelidad. Cuando lloriqueamos porque nos sentimos marcados, cuando nos enfadamos porque se nos ha confiado un ser sin relieve, poco vistoso, cuando nos limitamos a repetir gestos mecánicos, sin alma, sin espontaneidad, sin adhesión interior. Cuando nos dejamos seducir por ciertos ambientes de aburrida uniformidad, de obtuso conformismo. Cuando nos contentamos con fórmulas con eslogan, sin un profundizar
personal sin un esfuerzo de originalidad. Cuando aceptamos situaciones de hechos poco claras, por amor al vivir tranquilos y por no tener complicaciones. Cuando nos resignamos aún antes de haber intentado algo. Señor, cúrame del contagio de la costumbre, de la tentación, del cansancio. Que mi don tenga siempre la frescura y la espontaneidad del primer día. Que mi fidelidad no sea cansina y resignada repetición de pasado, sino creatividad, novedad, sorpresa, alegría de inventar el futuro, de anticipar la aurora, de caminar al ritmo de la esperanza. Quiero reinventar día a día el significado de mi compromiso. No pretendo envejecer a fuerza de costumbre. Y déjame caer en la tentación de estar despierto. Jesús, Salvador de los hombres, Madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que de la segunda A la estación un grupo de mujeres llora por Jesús. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Jesús no había pronunciado palabra más después del interrogatorio ante Pilato. Ahora habla y sus palabras tienen un acento de dureza. Aquellas mujeres, sin duda, se sentían impulsadas por un sentimiento de sincera piedad. A la vista del hombre que llevaba sobre la propia carne las señales de la ferocidad humana, blanco de los más refinados venenos que pueden brotar de la boca de una chusma sin freno, las lágrimas representan la reacción más espontánea. Y sin embargo, Jesús vuelve y reprende a las mujeres. Deja traslucir una especie de enfado, como si dijese: preocupaos de vuestras cosas. ¿Por qué? Me parece que es la afirmación más que natural de la desproporción. Desproporción entre el sufrimiento y las lágrimas, entre el dolor y el consuelo, entre el que está sintiendo dentro y lo que los demás entienden desde fuera, aunque con las mejores intenciones. Desproporción o abismo, si queremos. Afirmación expresada con palabras un tanto ásperas, negativa, porque la encontramos en los labios del varón de Dolores, para quien el sufrimiento es familiar. Como una advertencia severa para todos aquellos que se acercan al dolor del hermano. Él lo ha probado. Él ha querido tener un corazón de carne para poder experimentar. Por eso ahora tiene un movimiento aparente, puede parecer de enfado, pero que en realidad es una advertencia para que con dolor ajeno lo hagamos con rodillas, con delicadeza, con una especie de pudor, con un sentimiento de respeto y de adoración infinita hacia un misterio que no lograremos jamás entender del todo.
No nos hagamos profesionales del dolor ajeno. En nuestra actualidad, los que no se sienten comprendidos y aceptados por los demás, los que ven angustiosamente su propio drama interior y que no dejan traslucir nada al exterior, las personas que se han degradado en el vicio y que se sienten solamente objeto de desprecio, de condena, de falsa piedad, sin cruzarse jamás con una mirada pura, penetrante y liberadora. Todos los que se sienten juzgados antes de ser conocidos de verdad. Los agonizantes. Esta es la situación límite en la que se advierte plenamente la desproporción y la lejanía vertiginosa a que se siente lanzado quien sabe que tiene que afrontar aquel paso solo. Nuestra responsabilidad. Nuestras programaciones del dolor ajeno son esencialmente de dos tipos. Uno, a través de la costumbre. No hay nada más triste que el tener callos para el sufrimiento de los otros. No existe espectáculo más mortificante que el ofrecido por ciertos robots con pasión, por ciertos burócratas de la caridad. Da la impresión que su sensibilidad se ha congelado en un funcionamiento impersonal, rígido, aséptico, mortificante. Se avergüenzan de emplear en el dolor ajeno el propio corazón. Segundo, a través de las palabras. Sobre todo quien no ha probado la angustia de ciertas situaciones, la laceración cruel de ciertas separaciones. Quien no experimenta en su propia carne, normalmente apunto la palabra fácil, el consejo acertado, la recomendación, la justificación piadosa para todas las eventualidades dolorosas ajenas. Es fácil de explicar el dolor ajeno. Es fácil aceptar el sufrimiento, pero el de los otros. Es fácil ser fuertes y generosos, pero las espaldas que llevan la cruz no son las nuestras. Quien jamás ha sufrido la experiencia de una verdadera enfermedad, tiene infaliblemente la receta para la resignación cristiana. Sabe lo que los otros tienen que hacer para sufrir bien, sin exageraciones, de una manera ejemplar. Ay, cómo se vienen abajo tristemente ciertas cátedras ambulantes de generosidad y obediencia, cuando una cruz insignificante obliga a sus ilustres y locuaces titulares a ofrecer un pequeño ejemplo de generosidad, de despego y de obediencia. Señor, tengo necesidad de un complemento de respeto hacia el dolor de los hermanos. Necesito discreción en relación con su sufrimiento más profundo. Concédeme que no me acerque jamás con manos poco hábiles y torpes, o con palabras demasiado fáciles, a una persona que sufre, con el riesgo de humillarla, provocar heridas aún más dolorosas y así
aumentar el peso de su propia cruz. Ayúdame, te lo pido. Como si me encontrase ante un misterio. Que tú tienes necesidad, no de palabras, sino de alguien dispuesto a compadecer solidariamente, o sea, a sufrir juntos. Jesús, Salvador de los hombres, Madre, fuente de amor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Quiso quebrantarle Dios con padecimientos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Una vez más tropieza y cae hasta morder el polvo. Es la caída del inocente que se hace culpable por todos, mientras todos los verdaderos culpables se tienen por inocentes. Llevaban además otros malhechores para ejecutarlos con él. Solamente dos delincuentes verdaderos que van a expiar los propios delitos. Y él que va a expiar las culpas de todos. Tres individuos que van a pagar. Dos por sí mismos, uno por todos. Y la gente bien, apiñada a lo largo del camino para observar, comentar, sentenciar. Esta tarde, cuando aquel asunto haya concluido, volverán a casa más tranquilos. Ellos nada tienen que ver con aquel pequeño cortejo de individuos que merecieron una muerte. Y el peso de los delitos de la gente bien, que está a los lados, y millones de hombres y mujeres a quienes representa, debe ser terrible si él, el inocente, que se hace culpable por ellos, cae por tierra. Dice Pablo en la carta a los Corintios, al que no había pecado, Dios lo hizo expiar nuestros pecados para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. Esta caída, pues, más que consecuencia de las culpas, es consecuencia de la ausencia de culpables. El mundo está plagado de crímenes, de defectos de toda clase, de edades. Pero en la vía pública solamente encontramos jueces. Se dirá que la tierra está poblada de jueces. Faltan culpables. Y a él, el inocente, que se declara culpable, la hipocresía descarada de muchos culpables le arroja por tierra. Actualidad. Las víctimas inocentes de los atroces de los poderosos. Los pobres actores de la guerra por cuenta, hoy particularmente de moda.
quienes con la propia sangre pagan la cuenta de la locura de los grandes. De modo especial, los niños abrazados por las bombas de Napalm, martirizados por otras mortíferas bombas, horriblemente mutilados por las explosiones. Los soldados que llevarán siempre en su conciencia las cicatrices de escenas espantosas de las que han sido protagonistas. Cito solamente a uno, que encarna el drama de muchos. Es un conductor israelí de carros de combate que se volvió loco durante el conflicto en el frente del Sinaí en octubre de 1973. Lo han obligado a ametrallar desde su tanque a una patrulla de infantería egipcia que avanzaba a pecho descubierto. Caían como conejos. Repito todavía hoy como un trágico disco rayado. Corresponsabilidad. La mentalidad farisaica, separatista, de superioridad. El rechazo de una corresponsabilidad, de una complicidad con el mal que existe en el mundo. Unas palabras de Dostoyevsky. El mundo es como un océano. Todo fluye y todo está unido. Todo que si tú lo tocas en un punto, tu contacto repercute quizás en otro extremo de la tierra. Nuestro instinto de juzgar, de condenar desde la altura de nuestra virtud. Nuestro fácil escándalo por las culpas de los otros. La repugnancia a gritar con convicción, mea culpa, soy culpable. Conozco a personas religiosas que siempre se colocan fuera de toda responsabilidad. A ellos nadie puede decirles nada. Son intocables, inatacables. No se les puede atribuir ninguna culpa. Se sienten siempre ellos solos en regla. Si alguna cosa sale torcida, en cosas de poca mota, ellos abren los brazos con un gesto que significa: yo, por supuesto, nada tengo que ver. Vuelven los ojos para fijarlos sobre otros objetivos, a la búsqueda de los responsables. Me temo que estos retoños de fariseos, a fuerza de no meterse jamás a nada, tampoco se metan en el reino de los cielos, donde de todos modos serán precedidos por aquellos que se meten. En verdad les digo, los publicanos y las prostitutas los precederán a ustedes en el reino de Dios. Señor, un formado por solo 3 culpables camino del Calvario es, dadas las circunstancias, verdaderamente raquítico. Quiero unirme yo también al grupo. Cúrame de la hipocresía que me hace sentirme mejor que los demás. Acostúmbrame a considerar todas las noticias que me escandalizan como tantas reclamaciones de complicidad, como otros tantos capítulos de acusación contra mí. Me sentí responsable de todo y de todos, o sea, simplemente cristiano. Señor, cuando busques un culpable de algo, de cualquier cosa, ven también a llamar a mi puerta. Soy yo, sin duda. Jesús, Salvador de los hombres,
Madre fuente de amor. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Dividiéndose mis vestidos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, uno para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, de una pieza tejida de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, echemos a suerte a quien le toca. El reparto de los vestidos presupone que a Jesús, antes de ser crucificado, le desnudaron. Una escena que nos turba profundamente. Sentimos casi una rebelión instintiva ante aquella profanación. Jesús expuesto al ludibrio de la plebe, a merced de la curiosidad, de los insultos, de los gestos vulgares. Es esta también una consecuencia del anodamiento iniciado en la encarnación. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango. En realidad, todo lo que le hacen los hombres ya lo había aceptado anticipadamente. Todo lo que le quitan, le arrancan, ya lo había ofrecido antes. El don precede a cualquier voluntad de captura. Él mismo había declarado, nadie me quita mi ira, sino que yo la entrego libremente. Es difícil, con todo, convencerse de que aquel hombre desnudo, expuesto, es aquel de que ha dicho que es reflejo de la gloria de Dios, en el que reside toda plenitud. Sin embargo, su esplendor consiste precisamente en el despojo total, y la plenitud es aquella de quien lo ha dado todo. Actualidad. Aquí el elenco, desgraciadamente, demasiado fácil. Humillados, escarnecidos, difamados, calumniados, acusados, condenados injustamente, víctimas de la explotación y de la opresión, torturados, familias obligadas a vivir amontonadas en chamizos indignos, todos los que sean despojados de su dignidad, libertad, confianza, respeto, honor. Todos aquellos que indefensos sufren la violencia y la prepotencia. Todos los que se ven privados de los más elementales derechos humanos. Las personas que con indias inconscientes son manipulados por las más refinadas técnicas inventadas por el progreso. Corresponsabilidad. También nosotros somos cómplices del gesto brutal y torpe de los soldados cuando quitamos a alguien su dignidad con nuestras charlatanerías, chismes, maledicencias, sospechas, insinuaciones.
Tratamos a las personas como a cosas, las instrumentalizamos, nos aprovechamos de ellas. Cedemos a la curiosidad y con nuestras groserías, intrusiones e indiscreciones pisamos aquella zona de intimidad que debería respetarse celosamente. No sabemos guardar un secreto, una confidencia. Clasificamos, catalogamos a la ligera, sin esforzarnos por conocer, por amar. Aplicamos etiquetas a capricho, en vez de leer, de intuir las intenciones profundas. Dejamos al descubierto con facilidad los defectos de los otros y encubrimos e ignoramos sus cualidades. Señor, hazme entender que la acción más vulgar que puedo llevar a cabo es la de entrar a saco en el misterio de una persona. Hazme entender que cuando me acerco a una persona sin un sentido de respeto profundo, la profano, la vacío, la despojo del misterio. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Cualquier hombre es un ser habitado, un tabernáculo, y toda ofensa a su dignidad es profanación de un lugar sagrado. Señor, no permitas que maltrate el misterio. Jesús Salvador de los hombres, Madre fuente de amor, Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Llega al Calvario, le crucificaron. Ya nos hemos acostumbrado. Los clavos, el martillo, la cruz. Jesús tendido sobre ella. Pero debe ser un espectáculo horrible. Los evangelistas lo resumen con muy pocas palabras. Marcos logra el máximo del laconismo. Después lo crucificaron. He aquí, plantado en medio de nuestra tierra desolada, el árbol con su increíble fruto. Dios es omnipotencia, pero en el Calvario es también omnidebilidad. Actualidad. Pensemos particularmente en los enfermos clavados durante muchos años en la inmovilidad. Todos los que sufren sin ver sentido al dolor y en su inocencia. En los niños y en las niñas privadas de una parte de su vida, porque ya desde pequeños les han obligado a trabajar. En los niños y en las niñas privados de la posibilidad de vivir, todos y todas los que han sido abortados. En los pueblos sometidos al subdesarrollo, al analfabetismo, por el egoísmo desenfrenado de las grandes potencias. Los esclavos cuya trata continúa en las naciones más adelantadas y necesitadas de carne de trabajo. Corresponsabilidad. Nuestras faltas de justicia,
una cierta mentalidad de privilegio, nuestro miedo a comprometernos en favor de los débiles, de los oprimidos, nuestra incapacidad para prestar, dispuestos a gritar apenas hieren nuestros intereses, las maniobras poco claras, los negocios poco ortodoxos, los procedimientos desvergonzados, las presiones, las ambigüedades, las mezquinas astucias de las que pagan los gastos normalmente quienes no pueden defenderse. La vanidad a nivel personal y a nivel eclesial, los celos, las competencias, el deseo de ser tenidos en cuenta, la búsqueda de apoyo, la ambición de sobresalir, de aparecer poderosos, influyentes, importantes. Las rivalidades y los pleitos. Los cálculos procedentes de una prudencia excesivamente humana y no de la simplicidad evangélica. Señor, danos el coraje de orientarlo todo, exclusivamente, hacia la fuerza de la debilidad y hacia la locura de la cruz. Debemos dejar de considerarnos importantes si de verdad queremos llevar a la humanidad. Debemos dejar de movernos demasiado. Debemos dejar de considerarnos indispensables. Clávame a la cruz de la pobreza, del ocultamiento, de la debilidad, de la inutilidad. Así estaré seguro de no girar ruidosamente en el vacío. Jesús, Salvador de los hombres, Madre, fuente de amor. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La palabra sobre la cruz se hace grito. La palabra nacida del silencio, el gran silencio que envolvía todas las cosas, aquella noche de Navidad. Muere con un grito. Sin embargo, poco antes, en el desgarro del cuerpo estirado, rasgado por todas partes, desde el tormento de la sed, logra aún hacer el inventario de lo que le queda por dar. El don de ser más allá de cualquier esperanza de recompensa. ¿No ha olvidado nada? Sí, queda una última deuda por pagar, lo que le están haciendo los hombres. Ha venido a expiar los pecados de la humanidad, y no hay que excluir esta última culpa. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Plena. Y le queda aún su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y no duda en regalarla. Su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. El discípulo a quien Jesús ama no es un simple individuo. A todos los discípulos de Cristo. En su persona, estos discípulos son confiados a María, declarada madre de ellos.
La iglesia hace de Jesús clavado en la cruz, de su corazón traspasado. Y en este momento María acepta oficialmente la iglesia que le es entregada. La misión de María no ha terminado, no se agota en el Calvario. Suena por ella otra hora comprometida. Deberá preocuparse de todos nosotros. Un último regalo. Se trata nada menos que de un puesto en el paraíso. Y la aureola va a colocarse sobre la cabeza de uno de los ladrones. El proceso de canonización fue rapidísimo. El procedimiento expedito. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así tenemos el primer santo cristiano. Una absolución. La madre, una entrada al paraíso. Lo ha dado completamente todo. Ahora ya puede morir y será el don. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Actualidad. Ninguna estación es más actual que esta, porque ningún acontecimiento es más actual que la muerte. Hay alguien que está muriendo en este instante mientras escribo. Hay alguien que está muriendo mientras lees estas líneas. Hay alguien que muere en el lecho propio, en un hospital, en la calle, de hambre, de un balazo. Dediquemos nuestra atención y un poco de silencio a todos los que mueren hoy, a los caídos de esta jornada. Una multitud de gente anónima que se presenta ante aquel que conoce a cada uno por su nombre, que ha muerto por cada uno, que ha probado también esta experiencia de la condición humana. Corresponsabilidad. También nosotros podemos causar la muerte a alguien. Podemos matar en su calidad de hermano, de hermana, negándole el perdón. Golpes bajos, venganzas sutiles, resentimientos, rencores, indiferencia ostentosa. Todos son atentados al amor y por lo mismo a la vida. Cuando niego a alguien un lugar en mi corazón, le doy derecho a vivir, negando el amor, el perdón, la reconciliación, quito la vida. Cuando retiro mi don de amor, ofrezco la muerte. Señor, tengo necesidad de estar durante mucho tiempo bajo tu cruz para aprender lo que es el amor y sobre todo, darle su precio. El amor en efecto no calcula, paga. Jesús dijo, todo está cumplido. Solamente el egoísta es un inútil en la vida, aunque sus miserables cuentas le salgan bien. Mi vida es inútil si es inútil en amor. Como tercera estación, el cuerpo de Jesús es restituido a su madre. José de Arimatea lo envolvió en una sábana. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Esta pregunta podría hacerse a cada uno de nosotros. Ella que había dado la vida al Hijo recibe ahora su muerte. Antes no me molestaba mucho en imaginar la escena del descendimiento de la cruz.
Estaba en la Piedad de Miguel Ángel, aquella sobre todo de la Catedral de Florencia, y me creía que había entendido todo. Después, un día, vi ante mí a una madre de carne y hueso. Le habían llevado lo que quedaba de su hijo de 20 años, un montón de huesos y una mochila, perdido en la montaña 7 meses antes. Creo que en aquel momento ni siquiera Miguel Ángel hubiera sido capaz de tener en su mano el cincel. Desde aquel día, esta estación del Vía Crucis me da miedo. El cuadro que tengo ante los ojos fuma lentamente y se me presenta en toda su trágica evidencia el rostro de aquella madre, y es una imagen difícil de soportar. Quizás fuese mejor retirarse, no estorbar, respetar aquel dolor, no hacer de intrusos con nuestra presencia embarazosa. Actualidad. Es la estación de quienes no soportan su suerte y se separan de la cruz. Aquellos que ya no pueden más. Aquellos que no encuentran un motivo válido para vivir, que no tienen esperanza, que ya no esperan nada, que no aceptan una situación correcta, que no se aceptan. Los suicidas. Las infidelidades de cualquier clase. Los que se van. Nuestra corresponsabilidad. Frente a una infidelidad, yo no puedo limitar simplemente a escandalizarme, a llorarla y a las lágrimas por las rendiciones ajenas. Los que se van reclaman contra los que se quedan. Protestan contra mi manera de ofrecer siempre un testimonio alegre, lleno de fidelidad dinámica y creativa. No he desilusionado quizás a quien buscaba más coherencia, más sinceridad, estilo evangélico, más fraternidad auténtica, más ser. Mi interpretación personal de la vida religiosa es que favorezca la fidelidad de quienes se encuentran en dificultad, o más bien un cierto funcionarismo, un cierto aburguesamiento, cierto ir tirando. ¿No terminan por apagar el último destello de una llamita insegura? ¿No soy quizá responsable de haber traicionado las expectativas, las esperanzas, aspiraciones más legítimas? Sí, toda infidelidad hunde sus raíces, además de responsabilidad personal, en una atmósfera sofocante, en un terreno donde escasea el amor, en un ambiente donde son menospreciados los ideales, en un espacio donde se achican los horizontes. Señor, méteme bien en la cara, que yo me sostengo en cuanto me sostienen los clavos de la coherencia, del sacrificio, de la convicción, del encuentro contigo en la oración, del amor. Sí, mi fidelidad depende de la profundidad de los clavos. Y son clavos, quede claro, que sostienen la vida, no la muerte. Jesús, Salvador de los hombres, Madre fuente de amor,
Decimocuarta estación. En un sepulcro nuevo pusieron a Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto, y llamando al centurión le preguntó si efectivamente había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José, quien comprando un lienzo lo descolgó de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. Parece leerse en el rostro de José de Arimatea, mientras está limpiando las manos y secándose el sudor, después de haber colocado la gran piedra a la entrada del sepulcro, este pensamiento: todo terminó. Y él también ha cumplido una buena acción. Pero alguno no está de acuerdo con eso de que todo está terminado. Son dos mujeres que no se resignan a marchar. Una vez más, las mujeres. Durante toda la pandemia, la bandera de la dignidad humana se ha mantenido alta casi exclusivamente por el llamado sexo débil. María Magdalena y María José se fijaban dónde era puesto. Solo por la preocupación de fijar bien en la memoria el lugar donde era puesto, para poder venir después a tiro fijo con los aromas y los perfumes. No creo, al menos no solo por eso. Quizá tenía algo de ver la fe, o si se prefiere, la intuición femenina de algo que a los otros se les escapaba. Es que se quedan allí cerca del sepulcro. Quedémonos también nosotros con ellas, dejando que los otros marchen arrastrando tras de sí cansina convicción de haber asistido al fin. Para nosotros, aquella tumba puede ser el principio. Actualidad. Sobre todo dos categorías de sepultados: los condenados a cadena perpetua, condenados a muerte en vida. Conozco a centenares. Para expresar su condición dicen: le han parado el reloj. Algo más, le han matado la esperanza. Arrancar totalmente la esperanza a un hombre puede ser peor que quitarle la vida. La otra categoría de los sepultados, los huéspedes de los manicomios. Corresponsabilidad. Sepultamos al Señor cuando lo escondemos, cuando lo enmarcamos con nuestros compromisos, con nuestras componendas, con nuestras reducciones. Cuando desconectamos con operaciones de buen sentido la carga explosiva de su mensaje. Cuando ponemos en circulación una imagen deformada en lugar de la auténtica. Cuando nuestra vida, en vez de estar bajo el signo de la transparencia, está bajo el signo de la opacidad de mi mente.
cuando en vez de dar un testimonio de liberación, nos escondemos detrás de la piedra sepulcral del formalismo, del más agrio moralismo, de la intolerancia, del comportamiento, del miedo y de una compostura exterior que con frecuencia cubre el vacío. Señor, concede la obstinación de la esperanza. Que mi vida cristiana sea signo de esperanza para todos. Quiero asegurar a las hermanas, a los hermanos, el servicio de la esperanza. Jesús, Salvador de los hombres, Madre, fuente de amor. Hemos recorrido el camino de la cruz, Señor. Hemos contemplado tu entrega hasta el extremo. Hemos sido testigos de tu amor por nosotros. Y que la meditación de este camino de la cruz nos ayude también para nuestras cruces con esperanza, para salir al encuentro de los crucificados de la historia y para hacer de nuestra vida un acto de amor para los necesitados y para contigo. Amén. Con esto concluimos nuestro Vía Cruz. Las meditaciones fueron tomadas del libro El acto de Dios de Alessandro Bronzato. Los esperamos hoy por la tarde a las 6 de la tarde para la